Buen día. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo ha resultado estas jornadas? Bien, bueno, a ver, un poco agotadoras por la intensidad y la continuidad con la cual se manejan. Aquellos que integramos la comisión estamos sesionando hace 40 días, 41 días. Este, para nosotros estamos acostumbrados, pero también estamos deseando ahora que termine porque ha sido un proyecto muy estudiado, muy trabajado, muy debatido. eh, Creo que ha sido un trabajo muy serio por parte de la oposición y bueno, esperemos que mañana se le dé punto final a primera cámara, que en términos futbolísticos es el primer tiempo del partido y después pasar a segunda cámara donde se tomarán otras definiciones. ¿Se puede considerar un presupuesto de frazada corta, estilo frazada corta? ¿Que las dificultades son que si nos tapamos la cabeza quedamos con los pies de afuera? Bueno, sí, pero a ver, esa es una característica que vienen teniendo los últimos presupuestos porque ya incluido el presupuesto del 2015, el último periodo de gobierno antes del gobierno de la coalición, fue un presupuesto con bastantes restricciones. Después el presupuesto de la coalición fue también, lo tuvimos que tratar en medio de la pandemia. Claro. También tuvo sus dificultades. Podíamos haber este, incrementado el gasto mucho más, pero hubo que desviar y hubo que darle demasiada atención al problema que estábamos atravesando, que por suerte se tomaron esas decisiones. Y este no es nada distinto en ese sentido. ¿Y por qué la frazada corta? Porque más allá de que tengas una restricción fiscal, que se diga que el déficit fiscal, aquello que cuánta plata entra y cuánta plata sale, nos está dando negativo, más allá de eso, lo que hay es un estado muy ancho, ¿no? Y hay mucha cantidad de recursos, pero un estado muy ancho. Y entonces, si tú tocas en cualquier inciso, tocas en cualquier unidad ejecutora, como se puede llamar un hospital, o se puede llamar una escuela, pero también se puede llamarla una agencia dentro de un ministerio, obviamente que lo estás desvistiendo para vestir a otro. Y ahí está el ejemplo de la frazada, ¿no? Si tiro de un lado me Mm. descubro los pies, si tiro del otro lado me descubro la cabeza. Y bueno, pero es una situación que, que, que es normalizada ya porque las condiciones fiscales del país son así y dudo que cambien de acá en adelante también, ¿no? Que se mantenga siempre un déficit controlado, pero que hace que nos lleve a no aventurarnos mucho en cuanto al gasto. ¿Y las diferencias entre oficialismo y oposición están en la elección de a qué y de qué manera y con qué asignación se atiende cada demanda? Por supuesto, las diferencias siempre son este, ideológicas, filosóficas en cuanto a las prioridades. Si bien acá tenemos un común denominador que hay que dejarlo claro, que es lógico, porque si no después se escuchan relatos de un lado solo y eso hace que los demás no estén de acuerdo, que es el tema de la infancia, la pobreza infantil, la asistencia a aquellas familias que están viviendo con mayor precariedad, que los chicos están teniendo muchas dificultades, asistencias a través del MIDES, que en eso estamos de acuerdo y aparte también vale la pena explicarlo, es la base que dejamos nosotros en cuanto a ese gasto y a esas políticas. Simplemente lo que se le hace es inyectar un poco más de dinero. No hay un cambio de políticas para llevar al territorio distintas, sino un poco más de dinero. Después en los demás temas sí podemos tener diferencias ideológicas, como te decía, filosóficas, porque visualizamos de que el comportamiento y el cuidado de los recursos de los uruguayos tiene que darse de otra forma. Nosotros tenemos otra biblioteca y que no es poner impuestos, que es una biblioteca mucho más de controlar, de hacer el gasto mucho más eficiente, de tratar de cuidar que no aparezca el despifarro, que no aparezca la billetera gorda, y tratar de hacer más con lo que se tiene y no necesariamente tener que poner tributos para recaudar más, para bancar las cuestiones filosóficas y mucho menos engrosar la deuda de una manera muy abrupta porque justamente no se controla el gasto. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros nos preocupa primero el gasto, después podemos hablar de tributos y de deuda, pero primero siempre el gasto, tratando de lograr más con lo mismo. Y eso ha sido el objetivo que tuvimos en el periodo anterior y es lo que estamos reclamando ahora. En lo que se refiere a la recaudación,
¿están descartadas las posibilidades de que de manera natural, por crecimiento del país y por crecimiento de la producción, pueda mejorarse la recaudación del Estado? La recaudación del Estado se va a mejorar y se va a mejorar más allá de los nuevos impuestos que se pusieron y se va a mejorar más allá del crecimiento que pueda tener el país. Que el crecimiento estimado por este equipo económico es bastante optimista. Ojalá que suceda de esa forma, porque cuando uno es optimista porque esboza o tiene aspiraciones o deseos de que las cosas sean mucho mejor, ojalá que sea así. Tenemos nuestras dudas porque hasta los economistas, desde el punto de vista particular, plantean que es bastante optimista el tema. Y te decía en el sentido que va a crecer igual porque hay una política de fiscalización que ya comenzó cuando asumió este gobierno, mucho más dura de la que venía haciendo, que tiene que ver con temas de la Dirección General de Impositiva, que tiene que ver con alguna creación de tasa o alguna implementación o aumento de tasa en distintas áreas del Estado. La gente va a empezar a ver que hay trámites que le van a salir más caros, que va a tener más fiscalización sobre el pago de muchas cosas. Y esto no estoy diciendo que uno apoye la evasión, sino que es una política tributaria distinta a la que se tenía, con un ahogamiento más sobre el comercio, sobre la prestación de servicios dentro del Uruguay, y eso va a generar mayor recaudación. Ya está sucediendo, el primer semestre de este año aumentó la recaudación notoriamente, y bueno, y va a pasar, pero esperemos que eso también, el ajuste de la cincha no provoque que muchos queden por el camino, porque hay que tener un equilibrio para muchas cosas. ¿La decisión que se ha tomado con el Antel Arena los tomó de sorpresa? Bueno, yo la leí ayer, para nosotros todavía sigue siendo un artículo de prensa. Después escuché a la ministra hablar de que bueno, que eso le ahorraría muchos costos a la empresa y generaría más ganancias de esta forma. Es raro cuando una empresa, un ente público que no deja de ser una empresa privada dentro del Estado, ¿ah? Que es una buena empresa, porque es una empresa que tiene mucho éxito, genera ganancias. También así pasa con la UTE, son empresas que están muy bien, que son empresas que se les ha tenido el cuidado que se les tiene que tener y tienen una gestión interesante más allá de los gobiernos de turno, que tenga que desprenderse de cosas por una cuestión simplemente de eficiencia, ¿no? Nos cuesta entender eso, pero bueno, después entraremos en más profundidad de cómo ha sucedido esto y cuál es el objetivo. Por ahora, a priori, como escuchamos a nuestra directora Laura Raffo, como directora de oposición del ente, y también como escuchamos a la ministra Cardona hablar del tema, nos genera un ruido, veremos qué sucede en el próximo tiempo, pero uno nunca se desprende de las cosas que funcionan bien. Es raro, o sea, es raro, simplemente es la verdad. A veces uno trata de desprenderse de las cosas porque no las puede hacer funcionar y quizás otros sí, y eso que genere menos costo para el Estado, menos burocracia, más eficiencia, pero en este caso a mí me llama la atención. Sebastián, en los días que quedan, ¿algo que te resulte importante, imprescindible, que logre ser aprobado de una manera adecuada según tu visión? Bueno, ahora el día clave va a ser el miércoles. Hoy empezamos a sesionar a la 1 de la tarde. Todavía nos queda Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tenemos la Fiscalía también hoy y la Corte Electoral. Pero el día clave es mañana, ¿no? Mañana se van a debatir todas las propuestas que han hecho los partidos, lo que nosotros le llamamos aditivos, aquello que queremos agregarle al presupuesto, que entendemos que lo va a mejorar, porque ese también fue el compromiso del Partido Nacional. El Partido Nacional dijo, bueno, vamos a votar para que haya ley por un tema de responsabilidad, pero nuestro objetivo era mejorar la ley que entró y el miércoles se va a debatir las mejoras. Y ahí nosotros tenemos como partido un montón de propuestas que hacen a más recursos para la educación, más recursos para la salud, más recursos para la ciencia y la tecnología, y algo muy especial que lo pusimos arriba de la mesa, que no se estaba discutiendo, que había un compromiso firmado por todos los candidatos a presidente, que fue en octubre del 2024, que es el tema de discapacidad. Mañana nosotros vamos a darle la oportunidad al resto de los legisladores que acompañen medidas para la discapacidad, que son inclusivas, que tienen que ver con distintos aspectos, que son no genera grandes costos, pero sí que pueden generar grandes resultados.
y el Partido Nacional está dando una nota distinta en ese sentido para atender algo que se viene reclamando, que es compromiso de todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que mañana es el gran día, que aparte es el día que vamos a terminar el debate y nuestro trabajo en la Cámara, y espero que a última hora uno pueda decir, bueno, la satisfacción de atender a los que más necesitan y también de proyectar un país de futuro que tenga que ver con la educación, con la salud y la ciencia y la tecnología. El Partido Nacional va por ahí y estamos seguros que vamos a lograr el consenso de otros partidos para lograr los votos que necesitamos para que esas medidas queden incluidas en el proyecto, en el proyecto de ley. Bien. ¿Y cada medida va con una sugerencia de financiación, por ejemplo? Es planteada. Aquellas que tienen Porque en costos. definitiva, ¿de dónde saldrían los recursos? Aquellas que tienen costos sí, porque nosotros sabemos de esto, hemos trabajado, fuimos gobierno, hay que ser responsable en eso, no es a ver, no es pedir por pedir y que se encargue rentas generales y hagan como puedan, eso no es responsable. Y también vuelvo al principio de todo lo que vos me decías hoy, la frazada corta, tampoco entrar en un juego de ir a quitarles recursos a políticas que quizás se estén llevando de buena forma simplemente por una nueva idea o por un capricho, se le pueda llamar, de que nosotros queremos que funcione. Ahí que hemos hecho, y hay que ponderar la actitud también del Frente Amplio. Nosotros no vamos con sorpresa, nosotros vamos con cosas que se han consultado con el Frente Amplio. Algunas el Frente Amplio las va a acompañar, otras entienden que no es el momento. Aquellas que acompañan, yo, por ser un poco el encargado de esta negociación, les he pedido que ellos mismos pongan la financiación para nosotros no intrometernos dentro del gobierno y generar alguna rigidez interna, sino que se hagan. Si entendés que la idea es buena, que la querés acompañar, bueno, tú como oficialista sos mano, tenés que poner la financiación. Eso ha sucedido, porque en eso hemos sido muy respetuosos, muy cuidadosos, ha sucedido y hay financiaciones que ya vienen puestas por el gobierno a nuestras ideas. Y cuando el gobierno no apoya la idea, o no la quiere acompañar porque entiende que no es el momento, no la descarta porque no sea buena, sino el momento, ahí nosotros sí, por la experiencia que tenemos, estamos tomando financiaciones de cosas que hoy quizás, gastos que hoy no se ejecutan, que vienen con una historia de no ejecución a través de los años, que no le genere un conflicto a nadie. Estamos siendo muy responsables en eso. En esto no hay demagogia, no hay un decir, por ejemplo, bueno, me quiero llevar, que está Casareto está peleando por un nuevo hospital para Maldonado y lo estamos tratando de acompañar y haciendo fuerza, pero no decir, bueno, voy a poner el hospital de Maldonado y que se haga y que si cuesta 20 millones de dólares, no importa dónde salga, no. La idea tiene que tener el equilibrio de no generar, desde el punto de vista traumático, ningún problema con los recursos, ningún inciso. Entonces estamos trabajando muy bien ahí. En eso estamos trabajando muy bien. Y aproveché a pasarle la publicidad a Casareto, que está peleando por el hospital de Maldonado, ¿no? Es válido que también el Frente Amplio les pueda decir, bueno, sí, esto está bien, pero no ahora, sino a partir del 27 o el 28, por ejemplo. Y bueno, sí, hay temas que se ¿Es habla una de la alternativa? oportunidad. Sí, hay temas que se habla de la oportunidad y algunos son entendibles. Nosotros, a ver, acá nadie se puede poner el balde, porque nosotros fuimos gobierno y sabemos cómo son algunas cosas. Las tenemos claras, somos los últimos en haber estado en el gobierno antes que es contemporáneo y comprendemos que cosas son temas de oportunidad. Y bueno, anotaremos en una libretita, no armaremos un escándalo por eso y en la rendición de cuentas del año 2026 volveremos por lo mismo y también después tenemos instancias legislativas que no nos inhiben de presentar cosas que queden hoy por el camino, ¿no? Pero sí, el Frente ha planteado decir, bueno, queremos ir en este sentido, ¿qué les parece si lo vemos más adelante? Y uno tiene que dar esa cuota de espacio, de confianza, porque lo que queremos es que se logre, ¿no? Que no queremos llevar nuestra publicidad a nuestro propio territorio diciendo, bueno, yo pedí tal cosa y no prosperó, y entonces no podemos entrar en ese circo de pedir y que no prospere, y lo que tenemos que lograr es que las cosas sucedan. Es mi impresión, y hay que trabajar mucho, hay que dialogar mucho, hay que sentarse a hablar, hay que construir todos los consensos que se necesitan, porque la mayoría de las cosas que estamos presentando en este presupuesto son cuestiones de políticas sociales. ¿Ah? No hay otra cosa que no sea las políticas sociales, no estamos peleando por un tramo de ruta o un tramo de camino rural, son políticas sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sebastián, gracias por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, un saludo para todos. Muchas gracias por Gracias. llamar.